El maestro José Francisco Conde Ortega, con su plática Efraín Huerta, Amor Suave, Patria Mía. Quisiera señalar algunos trabajos del maestro Conde. José Francisco Conde es poeta y ensayista, estudió la licenciatura en Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor investigador en el área de literatura de la División Ciencias y Humanidades en esa institución. Ha publicado los siguientes poemas: Vocación del Silencio, UAM, en 1985, La Sed del Marinero que regresa, en la UAM, 1988, Los Lobos Viven del Viento, publicado por la UNAM, 1992, Intruso Corazón, en la UAM, Azcapotzalco, 1994, Rosa de Agosto, ediciones Arlequín, 1995, con el colectivo de crónicas urbanas publicó Amor de la Calle en Tintas Editores, 1990, y en el género ensayístico ha publicado Joaquín Arcadio Pagaza y el siglo XIX mexicano por parte de la UAM, 1991, Diálogo Inmediato, ensayo de literatura mexicana, en 1994, y Práctica de Lobo, poesía reunida, 1985-1999, por la UAM Azcapotzalco, 2001, entre otros. Bueno, dejamos al maestro Conde. Adelante. Gracias, buenas tardes. Ahora que comentaba el doctor Desbuyegoire, este asunto de teatro de Huerta, eran dos, ya rápidamente. Una se la debo a Borges. Escribía en uno de los cuentos más elevados del sur que a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Y cuando yo descubro a Huerta hace muchos años, lo primero que leo es su columna, Libros y Antilibros, en el Gallo Ilustrado. Era un chavo, iba a entrar a la Facultad de Filosofía y Letras, no sabía bien para qué, lo único que me gustaba mucho era leer, y trataba yo de estar leyendo, y leía suplementos, y en esos vi a un individuo llamado Efraín Huerta, que escribía sobre todo los libros más raros que podía haber, con humor, y se peleaba con mucha gente de manera bastante divertida. Hay una de las cosas que recuerdo cuando se pelea con Manuel Carballo. Muchos años Carballo fue el crítico sine qua non de la literatura mexicana. Huerta, burlándose, decía que no. Hay un librito que luego conseguí de Erskine Caldwell, El Camino del Tabaco. Dice Huerta: yo acabo de leer lo que escribió Manuel Carballo. Dice que no hay ninguna edición en español. Yo le digo al buen Emanuel que no es cierto. Yo tengo una. Cuando quiera se la presto. Evidentemente no le caía muy bien este asunto a Carballo. Muchos años después yo platiqué con Carballo. En una comida andaba correteando a una muchacha, lo cual me parece bastante sano. Y dejó de corretearla porque la muchacha no sabía quién era Luis Reyes. Le digo: Manuel, tienes 80 años y Luis Reyes tendrá 90 si vive, y esta niña tiene 24. O sea, ¿qué necesidades hay al respecto? Pero bueno, leía y descubro a un poeta, a Efraín Huerta, este librito, Poesía 1935-1968, y que casualmente ya lo encontré en una librería de viejo, recientemente aparecido, ya lo encontré en una librería de viejo, dedicado a alguien que no voy a decir porque sí es reconocible. Ahí tengo mi ejemplar, ya viejo, subrayado, marcado, y leo y me encuentro con un autor que me hablaba sobre todo de la vida y del amor.
pero del amor en el sentido más amplio, más pleno, más urgente también. Hace unos minutos platicaba con Alejandro, le decía, bueno, ¿por qué mi generación repudió a Paz? Y aceptó rápidamente como iconos. Fíjense que digo icono, una ignorante me corrigió, ícono, no, ícono es la producción gringa, icono es la traducción en español que viene directamente del griego, ¿no? Dos iconos literarios y vitales que son Pepe Revueltas y Efraín Huerta, además los más grandes amigos, sobre todo por esto. Cuando Huerta habla de amor y él le habla de amor a una mujer, sentimos la urgencia de la piel y no hay otro remedio más que buscar a la mujer más cercana a nuestros sueños y decirle el poema para demostrar que también somos capaces de ese absoluto amor que llevó a la muerte a Efraín Huerta. Cuando leo los poemas de Amor de Paz, pienso que se está imaginando cómo sería una mujer si alguna vez hubiera conocido a una. Esto es lo que me va uniendo o va uniendo a mi generación con Efraín Huerta. Hace muy poco estuve en el Zócalo, otra vez hablando sobre Efraín Huerta, y otro querido amigo del cual solamente voy a decir sus iniciales, Vicente Quirarte, decía que en octubre de 1975 una turba quiso vituperar a Paz. No es cierto, no, lo más que no estaba Vicente porque tenía un problema de salud familiar, pero ya, no lo he podido ver, ya le diré, no es cierto, Vicente, repudiamos a Paz en ese momento y lo abucheamos, o sea, éramos muchos, estábamos ahí, yo estaba ahí, y hace una semana estuvo aquí Evodio Escalante, quien también estuvo ahí, lo abuchamos, y si Efraín Huerta salió a defender a Octavio Paz, y sobre todo los más exaltados eran los infrarrealistas, y si con un gesto tranquilizó, Huerta ya tenía el problema de su operación por su cáncer en la laringe, y fumaba de ladito, y aprendió a hablar como ventríloco, y así daba sus conferencias. Yo lo visité muchas veces en su departamento aquí en Lope de Vega, para las conferencias. Tengo algunos libros firmados y algunos libros que me prestó y que como se murió pues ya no se los pude regresar, pero muchos jóvenes escritores estamos en ese sentido, le debemos todo esto. Y bien, regreso entonces, porque además de este asunto de amor, me decía, me hablaba de una postura ético-intelectual que probablemente haya ido desapareciendo, que era por lo pronto un ideal romántico en el sentido también más puro del término, en el sentido de pensar en las posibilidades del ideal, la conformación de ideales y un respeto a su tradición. Alejandro habló del asunto popular, otra vez popular, sí, lo que conviene a toda la gente, en lenguaje, en actitudes, en formas de comportarse ante el mundo. Entonces yo leía también muchos autores del siglo XIX y una forma de actuar que tenía que ver con esto. De hecho, él trabajó toda la vida escribiendo. Este asunto del periodismo con su maquinita de escribir, pequeñita, una Olivetti, es una de las fotos que más han circulado de Efraín Huerta, el papel, su maquinita, trabajando y trabajando y trabajando, se lo permitió ser independiente, no buscar bequitas o prebendas de los poderosos, y ya solamente hasta el final, lo dice en una entrevista larguísima, ahora ya como me ven viejito, ya me comienzan a dar premios. Y es cierto, después de los 60 años es cuando le comienzan a dar los premios, porque sí fue el poeta más popular de su generación. Cuando aparece en 1944 Los Hombres del Alba, que es el libro más importante de su generación, Octavio Paz escribe La Estación Violenta 18 años después, y eso no se lo perdona Paz a Huerta, que Huerta, compañeros exactos de generación, haya escrito primero la obra maestra. Cuando escribe esto, el prólogo que le hace Rafael Solana es poco comprensivo, dice dos cosas. Una, es el poeta más sin sonrisa de su generación. Dos, nunca va a ser popular. Rápidamente vimos que hordas en ese momento juveniles, hablo de mi generación, leíamos a Huerta.
más los compañeros de ciencias políticas que tenían como maestro a Gustavo Sainz. Yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, que siempre ha sido hasta la fecha una facultad pretenciosa, apática, levemente inconforme. Agradezco la formación que me dio, no lo que estaba en este momento. Yo he llegado con mi Efraín Huerta, mi Rubén Bonifaz, mi Pepe Revueltas, y era yo algo extraño porque todos estaban ocupados en la novelística contemporánea. Cuando a una muchacha que me gustaba mucho le dije emocionado en el 73 que acababa yo de cargar la silla de Juan García Ponce, me dijo: ¿y quién chingados es Juan García Ponce? Digo, bueno, pues uno de los novelistas. Y después se enfermaría, pero daba clases allí en la facultad y andaba en silla de ruedas. Y otro amigo, José Luis Morales y yo, le cargamos su silla. Y leíamos a Huerta. En 74, 75 llegó un poeta chileno, Hernán Lavín Cerda, que ahora es mi gran amigo, y era, de entre todos los profesores de la facultad, el más apasionado lector de Efraín Huerta. Y le devuelve, dijo Hernán, en ese momento lo he platicado con él, esta idea del amor a un concepto que ya en ese momento se estaba gastando, que es patria. Por eso quiero recordar el último poema largo que escribe Efraín Huerta, es Amor, patria mía. Lo fecha entre 1973 y 1978. Se publica en 1980, una edición para nuestro medio bastante amplia de 5.000 ejemplares. Es, entre muchas otras cosas, una revisión y una reedición de La suave patria de Ramón López Velarde. ¿Por qué? Porque dentro de toda la cantidad a veces abusiva de poemas cívicos, el de López Velarde sí lo es en el asunto de la sinceridad. Navegaré por las ondas civiles, dice Ramón López Velarde. Efraín Huerta, tomando este verso, dice: yo echaré un buceo por la historia. Y si el asunto de López Velarde va a hablar de lo auténtico, lo tradicional, las mujeres hermosas y los dulces y las golosinas y la comida, ya 40 años después Efraín Huerta va a hablar de ese momento de la historia que decidió el presente de él y seguramente el presente de nosotros. Comienza, bueno, hablo del artificio. El artificio literario de Amor, patria mía es muy curioso. Primero, un amante en el lecho le va a contar a su amada parte de la historia de México. Fácil, hermoso pretexto y fácil. Lo que pasa es que aquí durante el poema, a veces ese amante puede ser Efraín Huerta, que está hablando, cualquier otro amante, o puede ser el mismo padre Miguel Hidalgo, que es ese fragmento de la historia que va a tomar Efraín Huerta. Primero, cuando proclama el grito de independencia. Después, las luchas muy rápidamente, hasta el momento en que suena expuesta la cabeza con los otros tres próceres en la rondiga de Granaditas. Aparece Morelos, aparecen los otros cuatro personajes, Emiliano Zapata y José Martí. Esto es. Pero esta primera voz poética va cambiando. O Huerta, u otro amante, o el propio Miguel Hidalgo. Comienza el poema. En un lugar de tu vientre de cuyo nombre no quiero acordarme, planté la seca perla de la democracia. Importante el asunto porque al final vamos a ver este adjetivo, seca, perla de la democracia, es decir, valió para pura madre. Por todo lo que estaba o todo lo que ocurrió. En Huerta estamos hablando del 73 y el 78. Acaba de pasar el halconazo del 71, la matanza del 68. Él en 43 es expulsado del Partido Comunista con Pepe Revueltas, Enrique Ramírez y Ramírez y Juan Bustillo Oro, que acabo de mencionar. Andaba entre otros personajes. Funda la Liga Espartaco. Y va, todo esto es el... Cuando termina la Guerra Mundial, rápidamente escribe el poema Canto a la Liberación de Europa. Uno de los episodios más hermosos es cuando brinda con Pablo Neruda en el bar La Castellana. Ahí todavía existe, en Antonio Caso e Insurgente Centro. Brindan con tequila en un mitin del Sindicato Mexicano de Electricistas
porque Neruda iba a leer el canto de amor a Stalingrado, otro de los poemas más hermosos alusivos a este momento en que el mundo pedía solidaridad. Y Huerta, con el amor patria mía, después de haber escrito ya Mi país o mi país y Elegía de la policía montada, está recuperando un término que sobre todo ahora está muy gastado, que es patria. Si vemos que desde el panismo se movió el calendario cívico y dice, bueno, es que el lunes celebramos la Revolución Mexicana, independientemente de lo que cuestionemos a propósito, es o era una señal de identidad. Ya no existen patria, país. ¿Qué significa? Para Efraín Huerta sí significaba casi todo lo que más adelante diría José Emilio Pacheco en Alta Traición. Este amante le está contando esa parte de la historia a su amada, como sobre todo la traición, como otro patriota cubano luchó, que era José Martí, como Zapata construyó la revolución para al final terminar de la manera más desastrosa que puede haber. No sirvió para nada. Pero sí en el asunto de la poesía, con Efraín Huerta en Amor Patria Mía, los versos que constituyen un ejercicio de lirismo total y absolutamente de dominio de la forma, y es el verso libre en el sentido muchísimo más difícil. 5 años se tarda en construir este poema, y a muchos de los incautos seguidores, que hay muchísimos, les pareció que eso era lo más fácil de escribir. Hace un ratito Alejandro se refirió otra vez a lo mejor de Huerta cuando hablaba de esta libertad que estabas hablando. Esto está desde el primer libro, que es Absoluto Amor, sin el manejo del verso libre, con una conciencia absoluta. Aquí hay compañeros de artes plásticas y todo esto, para dominar cierta libertad hay que manejar el canon, si no, no. Y Huerta era un conocedor profundo del canon silábico, del canon métrico, sonetos y toda la suerte de estructuras fijas eran conocidas por Efraín. Lleva el verso libre a un extremo verdaderamente asombroso en Amor Patria Mía, porque justamente con este poema, valga la paradoja aparente en este momento, se da la obra más madura de lo que intentaron 40, 50 años antes en México las vanguardias. Es decir, aquí México nunca ha sido un país particularmente propenso a la vanguardia o a los altos. Esta vanguardia literaria de los años 20, 30 tiene que madurar casualmente, y la madurez se da en 3 poemas de Huerta: El manifiesto nalgaísta, Barbas para desatar la lujuria y Amor Patria Mía. El verso, la intervención de poemas de otros, de él mismo, sin marcas absolutas, el diálogo constante, el manejo de planos inclusive narrativos, de planos temporales, los brincos, flashback, todo esto en un poema lo vuelve difícil, por más que cuando logremos penetrarlo, vemos que efectivamente Efraín Huerta merece, aparte de que lo sigamos leyendo, yo conozco muchachos que a veces ni siquiera han ido a la universidad, mucha gente, hasta mi taxista ya se sabe a Efraín Huerta. Dice, maestro, ¿por qué no leemos La Avenida de los Viejos Bares? O sea, le interesa por cuestiones sí razonablemente etílicas, pero también por la poesía. O sea, no nada más es esto, ¿no? También yo los leemos ahora con jóvenes poetas, ahora amigos de mi hijo, becarios de la fundación. No falta tarde o noche, madrugada. Déjenme presumir. Yo vivo en un departamento en Nueva York. Estamos en un 3er piso. Pero desde la ventana que da hacia el oriente se alcanza a ver el sol cuando sale. Si nosotros alcanzamos a ver perfectamente el sol cuando comienza a salir, imagínense, oyendo, no sé, un bolero de Álvaro Carrillo, un trago de licor en la mano, una mujer hermosa en la otra, un poema de Efraín Huerta y viendo el amanecer. Y lo vemos nosotros seguido, perdón, soy así, yo soy un buen vividor, y llega mucha gente a casa, bebemos honradamente y casi siempre despertamos con poesía. Este último
sábado, estaba mi hijo y su esposa, yo se perdió para llegar, iba a llegar mi nuera, ya no llegó. Primero se le antojó que ya a las 4 de la mañana, antes de la última botella de whisky, bueno, no era la última, fue la penúltima, pidió Gilberto Owen. Leímos unos poemas de Owen, algo de Cernuda y desde luego La muchacha ebria de Efraín Huerta. Salud. Salud. Bueno, muchas gracias.